Buenas tardes, mi nombre es Cesarina Altagracia Valdés de León, matrícula 130-7910. Pertenezco al grupo número 1 de la asignatura Filosofía de la Educación, sesión 55. Mi grupo le estará hablando acerca de la unidad número 3, la educación y la filosofía de la educación durante la anexión a España, la Primera República y la Segunda República. Yo le estaré hablando acerca del tema de la anexión a España de nuestro país, la República Dominicana, y primero estaré definiendo lo que es la palabra anexión, que es unir un país o parte de su territorio a otro. En nuestro caso, la República Dominicana fue unida a España en el año 1861 por el general Pedro Santana. Estaré hablando brevemente acerca de la historia. Esta anexión a España fue proclamada el 18 de marzo del 1861. Desde el año 1859 ya Pedro Santana venía planificando esta anexión, pero se logró en el año 1861, valga la redundancia. Con la consumación de este hecho, la República Dominicana perdió su soberanía, es decir, la independencia lograda en el año 1844, el 27 de febrero, que fue la primera independencia de nuestro país, ya oficial, pero en el año 1861 pasamos a ser lo que fue una colonia de España, entregada voluntariamente por el general Pedro Santana, quien fue su ideólogo y sustentó esta anexión. Él buscaba su propio beneficio a cambio de los prejuicios del país, pero muchos de los dominicanos estaban en contra de esta anexión, ya que entendían que nosotros podíamos ser nuestro propio gobernador de este país, es decir, República Dominicana tenía la capacidad de gobernarse a sí mismo sin la necesidad de anexarse a otras potencias extranjeras, dentro de las cuales el general Pedro Santana tenía a Estados Unidos, Francia, España, pero se decidió por España porque entendía que era el mejor proveedor y que los dominicanos aceptarían sus condiciones y sus creencias. Dentro de los dominicanos que estaban en contra se levantaron, por ejemplo, el padre Fernando Arturo Meriño, quien protestó formalmente mediante un sermón y luego intentó organizar lo que fue un levantamiento militar de carácter nacional, pero este fracasó. Asimismo, el patriota Francisco de Rosario Sánchez también en esa época se encontraba en el exilio, pero inmediatamente se enteró de lo que Pedro Santana había hecho con la independencia de la República Dominicana y que había entregado a España. Decidió entonces organizar un levantamiento militar para impedir que la anexión fuera una realidad. Este proyecto de Sánchez, denominado la Revolución de la Regeneración Dominicana, fue apoyado por el presidente haitiano llamado de esa época, el presidente de esa época llamado Febri Jefral, quien le permitió a Sánchez la utilización del territorio haitiano para organizar el movimiento y penetrar a la República Dominicana. Así otros revolucionarios que se levantaron fueron fusilados y mandados a fusilar por Santana y todos murieron. El 2 de mayo en 1861 se produjo la rebelión en Moca. También hubieron algunos levantamientos en San Francisco de Macorís, Puerto Plata y en otros puntos del país donde estos estaban unidos con un mismo propósito de luchar en contra de la anexión. En el 1863, en la localidad de Capotillo, se inició lo que fue la Guerra de la Restauración, un levantamiento armado de carácter nacional que después de 2 años logró restaurar la soberanía del país. Es decir, este levantamiento o movimiento inició en el año 1863, pero culminó y se logró la victoria en el año 1865, el cual fue dirigido por Gaspar Polanco y el general comandante Gregorio Luperón, un héroe muy importante de la historia dominicana. Dentro de los cambios introducidos por los españoles durante la anexión 1861 hasta el 65,
ya que le he mencionado que Pedro Santana había visto con buenos ojos a los proveedores de España para suplir las deficiencias que mostraba el país, tanto social, económica como políticas. Esta anexión se llevó a cabo sobre algunas bases muy específicas, tales como el no establecimiento de la esclavitud, considerar a la República Dominicana como una provincia española, utilizar el mayor número de dominicanos en el servicio de la patria, reconocimiento a todos los actos de la República desde el 1844 hasta el 1861, es decir, los españoles deberían reconocer todos los hechos históricos el cual nos permitieron a nosotros lograr nuestra independencia, también amortizar la moneda dominicana, pero ninguna de estas condiciones se cumplieron. Por tal razón, muchos dominicanos se levantaron en contra de los españoles. Estos cambios que establecieron los españoles provocaron lo que fue el descontento en muchos de los dominicanos que se levantaron, y podemos ver algunos de ellos acá, que son el control del tabaco por la metrópolis. Se realizaron también cambios de papeleta por moneda de cobre, aranceles de importación a favor de mercancías españolas, no amortización del papel moneda, importación de servicios de bagajes y alojamiento de tropas españolas, cierre de las logias masónicas, obligatoriedad del matrimonio religioso, que los españoles implantaron acá lo que fue la Iglesia Católica. Ellos, aunque ya en este país se había establecido la creencia cristiana, ellos exigían aún más el que las personas fueran casadas bajo los mandatos religiosos. Creación de una burocracia española con altos sueldos, también la fijación de impuestos muy elevado a la mercancía y barcos no españoles, es decir, esas mercancías que eran importadas de otro país, se le elevaban lo que eran los impuestos y el costo de la carga. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por todo.